que yo sin ella de pena muero. Imagina esto. Es noviembre de 1973. Estás en una cama de hospital, la habitación 113 de la Clínica Londres, en la Ciudad de México. Tienes 47 años, pero tu cuerpo parece de 70. Tu hígado está destruido, las varices en tu esófago se revientan una y otra vez. Sangras por dentro. Los doctores ya no saben qué más hacer contigo. A tu lado hay una mujer. Se llama Alicia. Tiene apenas 24 años. Es tu última esposa, aunque legalmente nunca pudiste casarte con ella porque jamás te divorciaste de la primera. La conociste cuando ella tenía 17 y tú ya eras una leyenda viviente. Meses antes, ella te había dejado. No podía más. El alcohol te convertía en un monstruo. La golpeabas, le gritabas cosas horribles, la humillabas frente a todos. Ella huyó para salvarse, pero ahora está aquí. Porque cuando supo que te estabas muriendo, no pudo dejarte morir solo. Regresó. No para perdonarte todo lo que le hiciste, sino porque el amor, ese sentimiento al que le cantaste durante toda tu vida, a veces no tiene explicación. Y tú, José Alfredo Jiménez, el hombre que compuso casi 300 canciones sobre el amor, el desamor, la traición y la muerte, ahora estás viviendo la letra más dolorosa de todas, la que nunca podrás cantar. Afuera del hospital, México entero está pendiente de ti. Los periódicos publican boletines sobre tu estado de salud. Los mariachis de Garibaldi se preparan para lo inevitable. Las radios programan tus canciones una tras otra, como si quisieran despedirse de ti antes de tiempo. Porque tú no eres solo un cantante, no eres solo un compositor, tú eres la voz de un pueblo entero. Eres el que le puso palabras al dolor de millones de mexicanos que no sabían cómo expresar lo que sentían. Eres el que convirtió las cantinas en templos y las borracheras en poesía. Pero ahora estás aquí, en esta cama, sintiendo cómo la vida se te escapa. Y mientras cierras los ojos, recuerdas todo: el principio, el camino, las mujeres, las traiciones, las canciones, la gloria y la soledad. Porque esta es tu historia. La historia del rey de la canción ranchera. El hombre que nunca estudió música, que nunca aprendió a tocar un instrumento, que componía silbando porque no sabía leer partituras, y aún así, se convirtió en el compositor más grande que México ha dado jamás. Pero antes de llegar a este hospital, antes de esta agonía, antes de esta despedida, necesitas conocer el principio de todo. Dolores Hidalgo, Guanajuato. 19 de enero de 1926. En una casa modesta del centro de este pueblo mágico, nace un niño. Sus padres son Agustín Jiménez Tristán y Carmen Sandoval Rocha. El padre es dueño de la única farmacia del pueblo, llamada San Vicente. La madre es una mujer dedicada al hogar, amorosa, fuerte. El niño recibe el nombre de José Alfredo Jiménez Sandoval. Es el menor de 4 hermanos. Concepción, Víctor e Ignacio llegaron antes que él. La familia no es rica, pero tampoco pasa necesidades. Son clase media, respetados en el pueblo, con una vida tranquila. José Alfredo crece corriendo por las calles empedradas de Dolores Hidalgo. Es un niño inquieto, soñador, que pasa horas mirando el cielo y escuchando las canciones que llegan de las cantinas cercanas. Desde muy pequeño siente algo especial cuando escucha música, algo que no puede explicar, como si las melodías le hablaran directamente al corazón. Su padre, don Agustín, es un hombre trabajador pero también tiene sus vicios. Le gusta el tequila, le gusta la parranda, y sin saberlo, está sembrando en su hijo menor una semilla que décadas después florecerá en las cantinas de todo México. Los primeros 10 años de José Alfredo son felices. Tiene una familia unida, un pueblo hermoso, una infancia llena de juegos y travesuras. Pero la vida, esa vida que él después cantaría que no vale nada, está a punto de darle su primer golpe. 1936. José Alfredo tiene apenas 10 años cuando su padre muere. Don Agustín Jiménez Tristán se va de este mundo y deja a su familia en la ruina. La farmacia San Vicente, que era el sustento de todos, no puede sostenerse sin él. Doña Carmen, la madre, se encuentra de pronto viuda, con 4 hijos y sin dinero. ¿Te imaginas lo que es perder a tu padre a los 10 años? ¿Sentir cómo tu mundo se derrumba de un día para otro? ¿Ver a tu madre llorar en las noches pensando cómo va a alimentar a sus hijos? José Alfredo lo vivió. Y ese dolor, esa pérdida, ese vacío, se quedó grabado en su alma para siempre.
Años después, cuando componía canciones sobre la soledad y el abandono, no estaba inventando nada, estaba recordando. Doña Carmen toma una decisión difícil pero necesaria. Hay que irse de Dolores Hidalgo. El pueblo ya no tiene nada que ofrecerles. La familia necesita empezar de nuevo. Así que empaca lo poco que tienen y se muda a la Ciudad de México, acompañada de su hermana Refugio Sandoval. Se instalan en un cuarto pequeño en la colonia Santa María la Ribera, un barrio de clase trabajadora donde los sueños se mezclan con el sudor y la esperanza. José Alfredo tiene 11 años cuando llega a la capital. Es un niño de pueblo, acostumbrado a los espacios abiertos, al silencio de las noches estrelladas, al canto de los gallos al amanecer. La Ciudad de México lo abruma. El ruido, el caos, la gente corriendo de un lado a otro, todo es diferente. Pero no hay tiempo para adaptarse con calma. La familia necesita dinero. Doña Carmen abre una pequeña tienda, pero no prospera. Los hermanos mayores consiguen trabajos donde pueden. Y José Alfredo, a pesar de su corta edad, también tiene que aportar. Deja la escuela. No hay otra opción. Los libros son un lujo que no pueden permitirse. El niño que soñaba con las estrellas ahora tiene que ensuciarse las manos para sobrevivir. Consigue trabajo como mesero en un restaurante de comida yucateca llamado La Sirena, ubicado por el rumbo de San Cosme. Ahí, entre platos de cochinita pibil y vasos de agua de horchata, el joven José Alfredo empieza a construir su destino. Porque La Sirena no es solo un restaurante, es un punto de encuentro para artistas, músicos, bohemios. Por ahí pasan cantantes que después serán leyendas. Por ahí se escuchan guitarras hasta altas horas de la noche. Por ahí circula la música como si fuera el aire que todos respiran. Y José Alfredo, mientras limpia mesas y sirve comida, escucha, absorbe, aprende, siente cómo la música se le mete en el cuerpo y no lo deja en paz. A los 14 años, sin haber tomado una sola clase de música, sin saber leer una partitura, sin poder tocar ningún instrumento, compone su primera canción. ¿Cómo lo hace? Silbando. José Alfredo silba las melodías que tiene en la cabeza. Tararea las letras que le nacen del corazón. Y después busca a alguien que sepa de música para que las transcriba. Así de simple. Así de genial. Porque eso es lo que diferencia a los verdaderos artistas de los demás. No necesitan títulos ni diplomas. No necesitan que nadie les enseñe. Traen el don en la sangre. Y José Alfredo lo traía. Pero la vida no es solo música. También hay que comer. También hay que soñar con otras cosas. Y el joven José Alfredo, además de compositor en ciernes, tiene otra pasión, el fútbol. A los 18 años, logra entrar como portero en los equipos Oviedo y Marte de la primera división del fútbol mexicano. Sí, leíste bien. José Alfredo Jiménez, el futuro rey de la canción ranchera, fue futbolista profesional. Y no cualquier futbolista. Fue compañero de equipo de Antonio La Tota Carvajal, el legendario portero que después representaría a México en 5 Copas del Mundo. Se alternaban la titularidad, entrenaban juntos, compartían la ilusión de triunfar en el deporte. Pero La Tota, que lo conocía bien, se dio cuenta de algo. José Alfredo era buen portero, sí, pero su verdadero talento estaba en otro lado. Cuando le llegaba la inspiración, dejaba el entrenamiento a medias para ir a escribir una canción. Su cabeza estaba en la música, no en el balón. Un día, La Tota se lo dijo directamente. Mira, José Alfredo, tú eres bueno para esto, pero tu talento es para la música, no para el fútbol. Deberías dedicarte a eso. José Alfredo lo escuchó, y aunque siguió jugando un tiempo más, en el fondo sabía que su amigo tenía razón. Su destino no estaba en las canchas, estaba en los escenarios. Mientras tanto, en el restaurante La Sirena, algo importante está sucediendo. José Alfredo se ha hecho amigo del hijo del dueño, y juntos forman un grupo musical, José Alfredo Jiménez y su trío Los Rebeldes. Son 3 muchachos con más ilusión que talento, más hambre que experiencia. Cantan canciones de otros, principalmente. Imitan a los Panchos, que en esa época son los reyes del bolero. Se presentan donde los dejen, fiestas de 15 años, bodas, bautizos, cualquier evento que pague unos pesos. En 1947 logran su primera oportunidad en la radio. Los contratan en la estación XCL para cantar a las 6 de la tarde. Les pagan 7.5 pesos por cabeza. Una miseria, pero es un comienzo. Después pasan a la XS, una estación más importante. Y en 1948 finalmente,
cantan en la XEW, la emisora más prestigiosa de México. Poco a poco, el nombre de José Alfredo empieza a sonar en el ambiente musical de la ciudad. Pero él no quiere ser solo cantante. Él quiere que el mundo escuche sus canciones, las que compone en las noches, después de trabajar, las que silba mientras camina por las calles, las que le nacen del alma cuando piensa en el amor que no ha conocido, en el padre que perdió, en la vida que le tocó vivir. Tiene un cuaderno lleno de canciones, 25 composiciones originales que guarda como un tesoro, y sabe que solo necesita una oportunidad para demostrar lo que vale. Esa oportunidad llega de la manera más inesperada. Un día, al restaurante La Sirena llega Andrés Huesca, un cantante veracruzano famoso por sus interpretaciones de son jarocho. Huesca es una figura respetada en el medio, tiene contactos en las disqueras, y cuando escucha cantar a José Alfredo, algo le llama la atención. A ver, muchacho, cántame otra vez esa canción, le dice. José Alfredo canta Yo, una de sus composiciones. Es una canción sobre un hombre borracho que ha perdido el amor, y ya no le importa nada. Andrés Huesca se queda pensativo. Hay algo en esa canción. Algo auténtico. Algo que conecta. ¿Tienes más así?, pregunta. José Alfredo le muestra otra. Cuando, el destino. Es la canción en la que más fe tiene, la que cree que lo va a lanzar a la fama. Huesca escucha ambas, y toma una decisión que cambiará la historia de la música mexicana para siempre. Voy a grabar yo, dice, y te voy a presentar con Mariano Rivera Conde, el director artístico de RCA Víctor. A ver qué opina. José Alfredo no puede creerlo. Después de años de lucha, de pobreza, de tocar puertas que se cerraban, finalmente alguien le está dando una oportunidad. El encuentro con Mariano Rivera Conde no empieza bien. El ejecutivo de la disquera acepta escuchar a José Alfredo de mala gana. Tiene muchas cosas que hacer, muchos artistas que atender. ¿Quién es este muchacho desconocido que le quita el tiempo? Pero cuando José Alfredo empieza a cantar, algo cambia en la habitación. Rivera Conde deja de mirar sus papeles. Levanta la vista, escucha, y cuando la canción termina, dice las palabras que José Alfredo ha esperado toda su vida. Esto lo grabamos ya. El 22 de febrero de 1950, Andrés Huesca y sus costeños graban Yo, para RCA Víctor. La canción sale al mercado y se convierte en un éxito instantáneo. Las radios la ponen una y otra vez. La gente la canta en las cantinas. Los mariachis la incluyen en su repertorio. José Alfredo Jiménez, el huérfano de Dolores Hidalgo, el mesero de La Sirena, el futbolista frustrado, acaba de nacer como compositor. Y esto es apenas el principio, porque el éxito de Yo abre las puertas que antes estaban cerradas. Las disqueras ahora quieren sus canciones. Los cantantes famosos hacen fila para grabar sus composiciones. En cuestión de meses, José Alfredo pasa de ser un don nadie a ser el compositor más solicitado de México. Y entonces conoce a una mujer que cambiará su vida para siempre. Se llama Paloma Gálvez. Nació el 17 de diciembre de 1921 en Córdoba, Veracruz. Es hija de hacendados, una mujer de buena familia, educada, hermosa. Tiene 5 años más que José Alfredo, pero eso no importa. Es 1949. José Alfredo tiene 23 años y su carrera está despegando. Una noche, decide hacer algo que definirá su estilo para conquistar mujeres. Le lleva una serenata. Pero no cualquier serenata. Le lleva una canción que compuso especialmente para ella. Una canción que habla de una paloma querida, de un amor que vuela pero siempre regresa, de un corazón que late solo por ella. La canción se llama, precisamente, Paloma Querida. Fue la noche del 17 de diciembre de 1949, el día del cumpleaños de ella. ¿Te imaginas ser Paloma Gálvez esa noche? Despertar con la voz de un joven enamorado que te canta bajo tu ventana una canción que escribió solo para ti. Escuchar esas palabras que nadie más en el mundo ha escuchado, que nacieron de un corazón que late por ti. Paloma se enamora perdidamente. ¿Cómo no hacerlo? Empiezan un noviazgo intenso, apasionado. José Alfredo la corteja con canciones. Cada vez que discuten, le compone una nueva. Cada vez que quiere demostrarle su amor, saca la guitarra y canta. Ella, tu recuerdo y yo. Qué suerte la mía, el hijo del pueblo, el jinete, la que se fue. Todas estas canciones nacieron del amor que José Alfredo sentía por Paloma.
7 composiciones que después se convertirían en clásicos eternos. 7 declaraciones de amor que el mundo entero terminaría cantando. El 27 de junio de 1952, José Alfredo y Paloma se casan en la parroquia de Villalongín, en la Ciudad de México. Es una de las bodas más importantes del año en el mundo del espectáculo. El padrino es nada menos que Miguel Aceves Mejía, uno de los cantantes más famosos de la época. Asisten periodistas, artistas, músicos, fotógrafos. Todo México quiere ver al compositor del momento casarse con su musa. Del matrimonio nacen 2 hijos, José Alfredo Jr. y Paloma, quienes heredarán el catálogo musical más importante de México. Paloma Gálvez se convierte en la Señora de Jiménez, y con ese título, se convierte también en la inspiración más grande de José Alfredo. Él mismo lo reconocerá años después. La mayoría de sus canciones más importantes nacieron pensando en ella. Pero hay algo que Paloma no sabe todavía, algo que descubrirá con el tiempo, con dolor, con lágrimas. José Alfredo Jiménez, el hombre que le escribe las canciones de amor más hermosas, es también un hombre con demonios, con vicios, con una incapacidad terrible para serle fiel, porque mientras le canta a Paloma que es su Paloma querida, José Alfredo ya tiene los ojos puestos en otras mujeres. Mientras ella cuida a los hijos que empiezan a llegar, José Alfredo pasa las noches en cantinas, componiendo, bebiendo, conquistando. Y Paloma lo sabe, lo sospecha primero, lo confirma después, pero decide quedarse, por amor, por los hijos, por la esperanza de que él cambie. No cambiará nunca. Mientras el matrimonio de José Alfredo se tambalea en privado, su carrera pública explota como nunca antes. Los años 50 son la década de oro para él. Todo lo que toca se convierte en éxito. Jorge Negrete, el máximo ídolo de la canción mexicana en ese momento, queda maravillado con las composiciones de José Alfredo. Paloma, la esposa, es quien se encarga de llevarle las canciones. Y Negrete, al escucharlas, decide grabar un disco completo con temas del joven compositor. El disco es un éxito arrollador. Las canciones de José Alfredo, interpretadas por la voz más famosa de México, llegan a todos los rincones del país. Ya no es solo un compositor prometedor, es una celebridad. Pedro Infante, el otro gran ídolo de la época, también graba sus canciones. Paloma querida, Cuando el destino, Un día nublado. Infante les da su voz única, su carisma inigualable, y las convierte en himnos populares. En 1952, José Alfredo da el salto al cine. Aparece en Ahí viene Martín Corona, una película protagonizada por Pedro Infante y Sara Montiel. Su participación es pequeña, pero significativa. Interpreta la canción principal del filme. La experiencia le abre las puertas a más producciones cinematográficas como Guitarras de Medianoche, La Feria de San Marcos y Póker de Ases. Pero José Alfredo nunca se siente cómodo en el cine. En una entrevista declarará que para él el cine es muy lento, que prefiere una cantadita. Y es verdad, su elemento natural no son los sets de filmación, son los escenarios, las plazas, las cantinas. Porque José Alfredo no solo compone canciones, también las canta, y aunque su voz no es técnicamente perfecta, tiene algo que muy pocos cantantes logran: autenticidad. Cuando José Alfredo canta sobre el dolor, tú sientes el dolor. Cuando canta sobre el amor perdido, tú recuerdas a quien perdiste. Cuando canta sobre la borrachera, tú quieres ir a la cantina. Es el estilo que después se conocerá como cantar de borracho a borracho, sin pretensiones, sin adornos, directo al corazón. Y hablando de cantinas y de borracheras, en esos años José Alfredo conoce a una mujer que se convertirá en su compañera de parrandas más famosa, Chabela Vargas. Chabela es una cantante costarricense que llegó a México a los 17 años. Tiene una voz ronca, profunda, que parece salir de las entrañas de la tierra. Fuma, bebe, viste como hombre, no le importa lo que digan de ella. Es libre de una manera que muy pocas mujeres se atreven a hacer en esa época. Según cuenta la leyenda, fue Paloma Gálvez quien los presentó. Paloma había escuchado cantar a Chabela en un centro nocturno, y pensó que a su esposo le gustaría su estilo. No se equivocaba. José Alfredo y Chabela se hicieron amigos de inmediato, o más que amigos, cómplices, compañeros de parranda, almas gemelas en el arte de la autodestrucción. Juntos se bebían todo el tequila del Tenampa, la mítica cantina de la Plaza Garibaldi que abrió sus puertas en 1925.
Juntos pasaban noches enteras cantando, componiendo, llorando. Juntos iban a llevarle serenatas a las mujeres que les gustaban. Él conquistaba a una, ella conquistaba a otra, y después se contaban sus aventuras entre risas y tragos. Solo de borracho a borracho nos entendemos, diría Chavela años después, recordando esas noches con José Alfredo. El Tenampa se convirtió en su segunda casa. Ahí componía, ahí bebía, ahí olvidaba sus penas y creaba nuevas canciones para cantarle al mundo sus dolores. Tanto amó ese lugar que le compuso una canción, Mi Tenampa, donde habla de la parranda, el mariachi y las canciones como su forma de vivir. Pero la historia de las mujeres de José Alfredo no se limita a Paloma y a la amistad con Chavela. Hay más, muchas más. Mientras sigue legalmente casado con Paloma, José Alfredo inicia una relación con Mary Medel, una actriz de la época. No es un romance pasajero, es una segunda vida completa. Con Mary Medel, José Alfredo tiene 4 hijos: Guadalupe, José Antonio, Marta y otro José Alfredo. 4 hijos que crecerán sabiendo que su padre es un hombre famoso, pero también un hombre dividido. Un hombre que tiene 2 familias, 2 vidas, 2 mundos que nunca se tocan del todo. La relación con Mary dura 11 años. 11 años en los que José Alfredo la presenta en público como su pareja, la lleva a eventos, la trata como esposa, pero nunca se divorcia de Paloma. Nunca legaliza su situación con Mary. Vive en esa ambigüedad que solo los artistas de su época podían permitirse. Paloma lo sabe. Y aunque le duele, decide no pedir el divorcio. Se separan. Sí, ella se queda en una casa, él se va con Mary. Pero el papel del matrimonio sigue vigente. Paloma Gálvez sigue siendo, ante la ley y ante Dios, la única esposa de José Alfredo Jiménez. ¿Por qué no se divorcia? Hay muchas teorías. Algunos dicen que por los hijos, otros dicen que por la herencia. Otros más dicen que Paloma siempre tuvo la esperanza de que José Alfredo volviera. Y lo más curioso es que José Alfredo nunca dejó de buscarla. Aunque vivía con Mary, aunque tenía hijos con ella, seguía visitando a Paloma, seguía llevándole serenatas, seguía siendo detallista con ella, como si no pudiera decidir entre una y otra. Como si las quisiera a las 2. O como si no supiera querer a ninguna completamente. Pero Mary Medel no fue la única mujer además de Paloma. El corazón de José Alfredo era inmenso, y en él cabían muchas pasiones. Está Irma Dorantes, la actriz a quien le compuso Muy Despacito, una canción que Pedro Infante le pidió para dedicársela. La letra sensual revela un deseo contenido, una pasión que va más allá de la amistad. Está Columba Domínguez, otra actriz famosa de la época dorada del cine mexicano. Para ella compuso Si nos dejan, que se convertiría en una de las canciones más versionadas de la historia. Hay quienes dicen que esa canción nació de una apuesta con el compositor Álvaro Carrillo. José Alfredo tenía que componer un bolero y Álvaro una ranchera. El resultado fueron 2 clásicos eternos. Está Irma Serrano, la tigresa, una de las mujeres más polémicas de México. Irma era amante del presidente Gustavo Díaz Ordaz, pero eso no impidió que José Alfredo se enamorara de ella. La relación fue secreta, peligrosa, prohibida. José Alfredo se encontraba en medio de un triángulo amoroso con nada menos que el presidente de la República. Se dice que le propuso huir juntos, escapar de todo, pero Irma no aceptó. Y de ese amor imposible, según la propia tigresa, nació la canción Si nos dejan, aunque otras versiones la atribuyen a Columba Domínguez. Está Lucha Villa, la grandota de Camargo, con quien José Alfredo tuvo una química evidente desde que la conoció para trabajar juntos. Ella le cantó Amanecí en tus brazos, una canción que muchos creen que él le compuso después de una noche de amor. La hija de Lucha Villa confirmó años después que entre ellos hubo más que amistad profesional. Y está María Félix, la doña, la mujer más hermosa y poderosa del cine mexicano. José Alfredo estuvo enamorado de ella por años, pero María siempre lo rechazó. Algunos dicen que le compuso ella pensando en María, aunque su familia asegura que la canción fue para una novia de juventud llamada Cristina Fernández, una prima de la que se enamoró a los 17 años y que lo rechazó. Lo que sí es cierto es que María Félix siempre reconoció el talento de José Alfredo y lo consideraba un gran artista. Todas estas mujeres, reales o imaginadas, se convirtieron en canciones. Cada amor, cada desamor, cada noche de pasión,
Cada mañana de arrepentimiento, José Alfredo lo transformaba en música. Era su manera de procesar la vida. Era su manera de inmortalizar los momentos. Pero de todas las mujeres que pasaron por la vida de José Alfredo, ninguna tuvo un papel tan dramático en su final como Alicia Juárez. Alicia nació el 9 de julio de 1949 en La Barca, Jalisco, pero creció en Oxnard, California. Tenía apenas 17 años cuando conoció a José Alfredo en 1966. Él ya tenía 40. Era famoso, rico, poderoso. Ella era una jovencita con sueños de cantante. José Alfredo la vio cantar y quedó impresionado. Tenía talento, tenía voz, tenía esa chispa que él sabía reconocer. Decidió apadrinarla, ayudarla a lanzar su carrera. Pero lo que empezó como un padrinazgo artístico se convirtió en algo más. Mucho más. José Alfredo pasó de verla como una niña con perspectivas muy buenas para ser cantante, a darse cuenta de que estaba verdaderamente enamorado de ella, y quería pasar con ella sus últimos días. En 1970, hicieron una ceremonia de boda en California. Hubo fiesta, hubo fotos, hubo celebración, pero legalmente no era válida. José Alfredo seguía casado con Paloma Gálvez y nunca le pidió el divorcio. ¿Por qué? Según él mismo confesó, porque nunca dejó de amar a Paloma. Alicia era su presente, pero Paloma era su pasado y en cierta forma su futuro. No podía soltarla del todo. Alicia y José Alfredo vivieron juntos los últimos 7 años de vida de él. Grabaron un álbum juntos en 1972. Viajaron por el mundo, incluyendo una memorable presentación en Colombia, en el escenario de la Media Torta de Bogotá, el 3 de octubre de 1970. Ella lo acompañaba a sus presentaciones, lo cuidaba cuando estaba enfermo, lo aguantaba cuando estaba borracho. Porque sí, José Alfredo bebía, mucho, demasiado. El tequila era su compañero constante. No había días sin alcohol, no había noches sin cantina. No había presentación sin tragos antes, durante y después. Y cuando bebía, José Alfredo se transformaba. El hombre tierno y romántico que escribía canciones de amor se convertía en un monstruo. Gritaba, insultaba, golpeaba. Alicia vivió ese infierno en carne propia. Años después, en entrevistas y en su libro, Cuando viví contigo, confesó que la relación estuvo marcada por la violencia doméstica, que José Alfredo la maltrataba, que había días en que tenía miedo de estar con él. Era una relación con altas y bajas, mucha violencia, maltrato hacia mí. Pero el amor fue mucho más fuerte, y lo que me detuvo para quedarme, dijo Alicia. ¿Por qué se quedó? Ella misma dio la respuesta. El matrimonio en aquel tiempo no era como ahora. No decías está enfermo, me voy a buscar uno sano. El matrimonio era hasta que la muerte nos separe, y así fue. Ahora vamos a hablar de lo más importante, las canciones. Para 1971, José Alfredo Jiménez era el compositor más exitoso de México. Sus canciones las cantaban todos: Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, Lola Beltrán, Vicente Fernández, Luis Aguilar, Miguel Aceves Mejía, Pedro Vargas, Lucha Villa, María Dolores Pradera, Chabela Vargas. La lista es interminable. Había compuesto cerca de 300 canciones. Había grabado más de 30 discos. Había ganado cerca de 100 premios y reconocimientos. Tenía 16 discos de oro. Y todo eso sin saber leer música, sin tocar ningún instrumento, componiendo de silbidito, como él decía. Los músicos trasladaban sus melodías silbadas a arreglos y luego a partituras. Es uno de los fenómenos más extraordinarios de la historia de la música. Un hombre sin formación académica, sin estudios, sin ningún conocimiento técnico, que se convierte en el compositor más importante de su país. ¿Cómo es posible? La respuesta está en su genialidad innata y en su conexión con el pueblo. José Alfredo no componía para los críticos ni para los académicos. Componía para la gente común, para los trabajadores, los campesinos, los obreros, los que se ahogaban en alcohol para olvidar sus penas. Sus letras eran simples, directas, sin metáforas rebuscadas. Hablaban de lo que todos sienten pero pocos saben expresar: el amor, el desamor, la traición, la soledad, la muerte, la borrachera. Sus canciones más famosas son parte del patrimonio cultural de México. El Rey, compuesta en 1971, es quizás la canción ranchera más famosa del mundo. Hay varias versiones sobre su origen,
Alicia Juárez contó que nació después de una discusión con ella en un restaurante. La leyenda popular dice que un mesero le ofreció más bebida aunque José Alfredo ya no tenía dinero, diciéndole que con dinero o sin dinero, su palabra era la ley. Sea cual sea el origen, la canción se convirtió en un himno de orgullo y dignidad. Camino de Guanajuato, compuesta en 1953, es un homenaje a su tierra natal y contiene una de las frases más citadas de la música mexicana. No vale nada la vida no vale nada. Si nos dejan, es el bolero más hermoso que jamás compuso. La historia de un amor imposible que sueña con ser libre. Ha sido interpretada por cientos de artistas, desde Lola Beltrán hasta Luis Miguel. Ella es la canción del desamor por excelencia. La historia de una mujer que se fue y dejó un vacío imposible de llenar. Se la dedicó, según las diferentes versiones, a su prima Cristina que lo rechazó, a María Félix, o simplemente a todas las mujeres que alguna vez lo abandonaron. La media vuelta habla de la dignidad de irse, cuando ya no te quieren. Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Esta frase profética definiría hasta la orientación de su tumba. Un mundo raro describe ese lugar al que huimos cuando el amor nos lastima. Un mundo donde podemos fingir que todo está bien aunque por dentro nos estemos muriendo. Paloma querida. Es la canción de amor más pura que escribió, dedicada a la mujer que sería su única esposa legal. El jinete cuenta la historia de un hombre que cabalga solo por la vida, sin miedo a la muerte, porque ya perdió lo único que le importaba. Amanecí en tus brazos, es la celebración de una noche de amor, la alegría de despertar junto a quien amas. Te solté la rienda habla de dejar ir a quien amas aunque te duela, aunque te destruya. Cada una de estas canciones, y las otras 290 que compuso, nacieron de sus vivencias. José Alfredo no inventaba, recordaba, sentía, transformaba su dolor en música. Como escribió Carlos Monsiváis, de golpe, José Alfredo ofrece una obra, un sentimiento desolado, un sentimentalismo que va del rencor a la autocompasión y de regreso. Y un personaje, ese compositor que viene de abajo, toma la letra de sus canciones como órdenes tajantes, y se inspira en el impulso que lo devora. Pero el precio de esa autenticidad era muy alto. José Alfredo no solo cantaba sobre la borrachera, la vivía, todos los días, sin descanso. El alcohol se había convertido en su adicción más destructiva. Ya no bebía para celebrar o para inspirarse, bebía porque no podía parar, porque su cuerpo se lo exigía, porque sin tequila no podía funcionar. Le gustaba el whisky diluido con agua, aunque el tequila era su compañero más fiel. Pasaba noches enteras bebiendo con amigos, componiendo canciones entre tragos, perdiéndose en las cantinas de Garibaldi. A finales de los años 60, los doctores le dieron el diagnóstico que él ya sospechaba: cirrosis hepática. Su hígado estaba destruido. Si no dejaba de beber, moriría. José Alfredo escuchó el diagnóstico y siguió bebiendo. ¿Por qué? Tal vez porque no sabía vivir de otra manera. Tal vez porque la sobriedad le daba miedo. Tal vez porque, en el fondo, no le importaba morir. Quiero morirme como muere mi pueblo, había escrito en Gracias, también conocida como Tres Corazones, una de sus canciones más autobiográficas. Y el pueblo mexicano, el pueblo al que él le cantaba, moría muchas veces de cirrosis. A principios de 1973, la enfermedad se agravó. José Alfredo empezó a tener dolores constantes en el abdomen y en el esófago. Se formaron varices esofágicas que se reventaban y le provocaban sangrados internos. Tenía desmayos frecuentes. Una vez se desmayó en el cine, otra vez en casa de Alicia. Su cuerpo ya no aguantaba. En febrero de ese año, lo internaron en la Clínica Londres, al sur de la Ciudad de México. Los doctores hicieron lo que pudieron, pero el daño era demasiado grande. El hígado estaba en fase terminal. No había vuelta atrás. José Alfredo sabía que se estaba muriendo, y decidió hacer algo que lo definiría hasta el final: seguir componiendo. Desde la cama del hospital, silbaba melodías, dictaba letras, pedía que le llevaran papel para escribir. La música era lo único que lo mantenía vivo, y fue en esos meses finales cuando terminó de componer Gracias, su canción de despedida, su testamento musical, su manera de decir adiós a su pueblo. La letra dice: ¿cómo puedo pagar que me quieran a mí por todas mis canciones? Ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones. He ganado dinero para comprar un mundo más bonito que el nuestro, pero todo lo aviento porque quiero morirme como muere mi pueblo.
¿Te das cuenta? Hasta en su despedida, José Alfredo pensaba en su pueblo, en la gente que lo quería, en las cantinas donde sus canciones seguirían sonando cuando él ya no estuviera. También en esos meses, hubo una última parranda. Cuando José Alfredo supo que los doctores le habían dado solo meses de vida, tomó una decisión. Llamó a Chabela Vargas, su compañera de borracheras. Llamó a Tomás Méndez, compositor y amigo. Y juntos se fueron al Tenampa, la cantina de Garibaldi donde había pasado tantas noches. Cerraron el lugar. Pidieron todas las botellas de tequila que había. Y se emborracharon durante 3 días seguidos. Fue la última gran parranda de José Alfredo. Su manera de despedirse del mundo que tanto amaba, de las cantinas que le habían dado tanto, de los amigos que lo habían acompañado. Chabela Vargas recordaría esa borrachera hasta el final de sus días. 2 meses antes de morir, José Alfredo la había invitado a emborracharse por última vez. Y ella, que lo conocía mejor que nadie en las noches de tequila, aceptó sin dudarlo. Después de la parranda, José Alfredo volvió al hospital. Ya casi no tenía fuerzas. Los sangrados eran cada vez más frecuentes, los desmayos, cada vez más largos. Alicia Juárez, que lo había dejado meses antes por el maltrato, regresó cuando supo que él se estaba muriendo. No podía abandonarlo. A pesar de todo lo que había sufrido, a pesar de los golpes y los insultos, ella lo amaba. Y él, en sus últimos días, también la amaba a ella. Los doctores le permitían salir del hospital de vez en cuando, para que pudiera pasar tiempo con su familia. Pero cada vez que salía, algo malo pasaba. Su cuerpo ya no respondía. Los últimos días fueron terribles. José Alfredo no podía moverse de la cama. El dolor era constante, insoportable. Las varices del esófago se reventaban, causándole quemaduras internas, desgarres, sangrados. Alicia estaba a su lado, viéndolo sufrir, sin poder hacer nada. Según ella misma contó años después, hubo un momento en que él abrió los ojos y la miró. Ya no había vida en esos ojos azules, solo cansancio, solo aceptación, solo despedida. Vivió el momento en el que ya no había vida en esos ojos azules, dijo Alicia. El 23 de noviembre de 1973, a los 47 años de edad, José Alfredo Jiménez murió en la habitación 113 de la Clínica Londres. La noticia se regó como pólvora por todo México. Las radios interrumpieron su programación para anunciarlo. Los mariachis de Garibaldi empezaron a tocar sus canciones en su honor. Las cantinas se llenaron de gente que quería despedirlo a su manera, con tequila y con música. Según palabras de Alicia Juárez, su última esposa, la agonía de José Alfredo fue terrible, pero la muerte, cuando finalmente llegó, fue sorpresiva. Vino en uno de los momentos en que el compositor parecía estar recuperándose. El velorio fue multitudinario. Miles de personas llegaron a darle el último adiós al rey de la canción ranchera. Artistas, políticos, gente del pueblo, todos mezclados en un mismo dolor. Paloma Gálvez, la primera esposa, la única legal, estuvo ahí. Mary Medel, la segunda mujer, la madre de 4 de sus hijos, también estuvo ahí. Alicia Juárez, la última pareja, la que lo acompañó hasta el final, también estuvo ahí. Las 3 mujeres, reunidas, despidiendo al hombre que todas habían amado, y que ninguna había logrado retener del todo. Chabela Vargas llegó destrozada al velorio. No podía aceptar que su compañero de parranda se había ido. Dicen que pasó noches enteras tendida sobre la tumba de José Alfredo, llorando, bebiendo, negándose a dejarlo ir. Solo la viuda Alicia la comprendió. Déjenla, está sufriendo tanto como yo. Y cuando trasladaron el cuerpo a Dolores Hidalgo, para enterrarlo en su pueblo natal, una multitud los acompañó en el camino. Porque José Alfredo había pedido ser enterrado ahí, en la tierra que lo vio nacer, en el pueblo que nunca olvidó, en el cementerio donde descansaban sus ancestros. Su canción Camino de Guanajuato lo había profetizado, y otra de sus canciones, La Media Vuelta, decía: entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Su tumba fue orientada hacia el poniente, para que el sol de la tarde siempre lo iluminara. Fue la última voluntad del rey. Pero la historia de José Alfredo no termina con su muerte. En muchos sentidos, apenas comienza. En 1998, 25 años después de su fallecimiento, se inauguró el mausoleo más impresionante que existe en México para un artista. El arquitecto Javier Seno Ciaín, esposo de Paloma Jiménez Gálvez,
la hija del compositor, diseñó una tumba que parece salida de un sueño. Es un gigantesco sombrero de mariachi hecho de mosaicos de colores, sobre un zarape ondulante que se extiende por el suelo, elaborado con azulejos típicos de Dolores Hidalgo. En el zarape están inscritos los títulos de 117 de sus canciones: El Rey, Camino de Guanajuato, Un Mundo Raro, Si Nos Dejan, La Media Vuelta, Ella. Hay otros 91 espacios en blanco, que representan las canciones inéditas que José Alfredo dejó sin terminar. En la parte superior del sombrero, hay una cruz formada por 113 cristales azules. El número 113 representa la habitación del hospital donde murió. Y en la base del monumento, con letras doradas, está escrita la frase que lo define: La vida no vale nada. La tumba está orientada hacia el poniente, a diferencia de todas las demás en el cementerio que miran al norte. Es un homenaje a su canción que dice: Y me iré con el sol, cuando muera la tarde. La tumba de José Alfredo Jiménez es hoy uno de los lugares más visitados de Guanajuato. Miles de personas llegan cada año para rendirle homenaje, para cantarle sus canciones, para tomarse fotos junto a su memoria. Hay guías que te explican la simbología del mausoleo, y puedes rentar un sombrero y un zarape para fotografiarte como charro junto al rey. Además del mausoleo, existe la Casa Museo José Alfredo Jiménez en Dolores Hidalgo, ubicada en la avenida Guanajuato número 11, la casa donde nació y que fue propiedad de su padre don Agustín, el farmacéutico. Cada año se celebra el Festival Internacional José Alfredo Jiménez en su ciudad natal, atrayendo a miles de admiradores de todo el mundo. Porque José Alfredo, a diferencia de otros artistas que mueren y se olvidan, cada año es más popular. Sus canciones siguen sonando en todas las cantinas de México. Sus letras siguen siendo cantadas por generaciones que ni siquiera lo conocieron. Su legado sigue vivo. Luis Miguel le dedicó un álbum completo de tributo, con canciones como La Media Vuelta y Si Nos Dejan, que se convirtieron en éxitos globales y acercaron la música de José Alfredo a nuevas generaciones. Alejandro Fernández, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Julio Iglesias, Plácido Domingo, Rocío Dúrcal, Lola Beltrán, Pedro Vargas, Javier Solís, Enrique Bunbury, Maná, Joan Manuel Serrat, Ricky Martín, Armando Manzanero, Los Tigres del Norte, Banda El Recodo. La lista de artistas que han interpretado sus canciones es infinita. En el año 2026, se cumplieron 100 años de su nacimiento. México entero celebró con conciertos, homenajes, exposiciones y eventos especiales. La Orquesta Sinfónica Nacional interpretó un programa con 20 de sus melodías más emblemáticas en el Palacio de Bellas Artes. El Festival Cervantino le dedicó eventos especiales. Dolores Hidalgo se vistió de fiesta para honrar a su hijo más famoso. Porque José Alfredo Jiménez no fue solo un compositor, fue la voz de un pueblo entero. Fue el que supo poner en palabras lo que millones sentían pero no sabían expresar. Fue el poeta de las cantinas, el cronista del desamor, el rey que nunca necesitó corona pero que todos reconocían como tal. Paloma Gálvez, su primera y única esposa legal, murió el 1 de agosto de 2018, a los 97 años, sin haberse divorciado jamás de José Alfredo. Hasta el último día de su vida, escuchó sus canciones todos los días. En sus últimas horas, pidió un poquito de vino. Se fue feliz, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos, escuchando las canciones del hombre que amó durante toda su vida. Alicia Juárez, la última esposa, la que estuvo con él hasta el final, murió el 26 de agosto de 2017 en Dolores Hidalgo, Guanajuato, el pueblo natal de José Alfredo. Un infarto fulminante se la llevó a los 68 años. Antes de morir, dejó su testimonio en el libro Cuando viví contigo, donde contó sin filtros las cosas hermosas y las cosas terribles de su relación con el rey. Chabela Vargas, la compañera de parrandas, murió el 5 de agosto de 2012 en Cuernavaca, a los 93 años. Nunca olvidó a José Alfredo. Siempre lo recordó como uno de los seres más bellos y románticos que conoció. Los hijos de José Alfredo han dedicado sus vidas a preservar su legado. José Alfredo Jiménez Jr. y Paloma Jiménez Gálvez, los hijos de Paloma, heredaron el catálogo musical más importante de México. José Alfredo Jiménez Medel, hijo de Mary Medel, creó el espectáculo Así fue mi padre,
donde muestra facetas desconocidas del compositor. Y ahora, si me permites, quiero terminar esta historia volviendo al principio. Imagina que estás en esa cama de hospital, que tienes 47 años y la vida se te escapa, que tu hígado está destruido por el alcohol que tanto amaste y tanto te destruyó. Imagina que a tu lado está una mujer de 24 años, tu última pareja, la que te dejó porque la maltrataste, la que volvió porque no podía dejarte morir solo. Imagina que cierras los ojos y repasas tu vida. Ves a tu padre muriendo cuando eras niño. Ves a tu madre luchando para sacarte adelante. Ves las calles de la Ciudad de México cuando eras un joven mesero con sueños imposibles. Ves a Andrés Huesca descubriéndote en La Sirena. Ves tu primera canción sonando en la radio. Ves a Paloma Gálvez bajo su ventana, escuchando la serenata que le compusiste. Ves tu boda, llena de artistas y fotógrafos. Ves a tus hijos naciendo, creciendo, viéndote partir de madrugada a las cantinas. Ves a Mary Medel, la otra mujer, la otra familia, la otra vida que construiste. Ves a Alicia Juárez, la última, la que ahora está aquí, tomándote la mano mientras mueres. Ves las noches en el Tenampa con Chabela Vargas, las botellas vacías, las guitarras desafinadas, las canciones que nacían entre tragos y lágrimas. Ves los escenarios donde cantaste, los aplausos, los gritos de ¡Viva el Rey!, las mujeres llorando con tus canciones, los hombres cantando a grito pelado en las cantinas. Ves todo lo que fuiste, todo lo que hiciste, todo lo que dejaste. Y entonces, en ese último momento, entiendes algo. No fuiste perfecto. Fuiste alcohólico, mujeriego, violento, lastimaste a las personas que más te querían. Destruiste tu cuerpo con el tequila, moriste joven, cuando todavía tenías tanto que dar. Pero también fuiste auténtico, cantaste lo que sentías. Viviste como quisiste, dejaste más de 300 canciones que seguirán sonando cuando ya nadie te recuerde. Te convertiste en la voz de tu pueblo, y al final, eso es lo que importa. Porque los errores se olvidan, las traiciones se perdonan, los golpes se cicatrizan, pero las canciones quedan. Y mientras exista un mexicano que cante El Rey en una cantina, mientras una pareja baile, si nos dejan en su boda, mientras un borracho llore con ella a las 3 de la mañana, José Alfredo Jiménez seguirá vivo. Seguirá siendo el rey, el hijo del pueblo, el patrono de las cantinas, el hombre que compuso más de 300 canciones sin saber una nota de música, el genio que murió a los 47 años, pero que vivirá para siempre en cada guitarra, en cada mariachi, en cada corazón mexicano que siente que la vida no vale nada pero que la música lo vale todo. Así fue la vida de José Alfredo Jiménez. Nació el 19 de enero de 1926 en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Murió el 23 de noviembre de 1973 en la Ciudad de México. Vivió solo 47 años, pero dejó un legado que durará siglos. Compuso cerca de 300 canciones, que hoy son parte del patrimonio cultural de México y del mundo hispanohablante. Sus melodías han sido interpretadas por los artistas más grandes de varias generaciones. Se casó legalmente una sola vez, con Paloma Gálvez, pero tuvo 3 familias y al menos 6 hijos reconocidos. Amó a muchas mujeres, pero quizás no supo amar bien a ninguna del todo. Fue futbolista, mesero, cantante, compositor, actor. Fue alcohólico, mujeriego, maltratador. Fue genio, poeta, leyenda. Fue, sobre todo, auténtico. Cantaba lo que vivía, vivía lo que cantaba. Y por eso México lo recuerda. Por eso México lo celebra. Por eso México lo ama. Porque José Alfredo Jiménez no fue solo un artista. Fue un espejo. El espejo donde millones de mexicanos se vieron reflejados con sus dolores, sus alegrías, sus fracasos y sus esperanzas. Su música sigue sonando en todas las cantinas, en todas las fiestas, en todos los momentos importantes de la vida mexicana. Cuando hay alegría, se canta José Alfredo. Cuando hay tristeza, se canta José Alfredo. Cuando hay amor, cuando hay desamor, cuando hay esperanza, cuando hay desesperación. Siempre hay una canción de José Alfredo para el momento. Eso es inmortalidad. Eso es legado. Eso es lo que significa ser el rey. Descansa en paz, José Alfredo. Tu música sigue sonando. Tu pueblo te sigue cantando. Y tú, donde quiera que estés, sigues siendo el rey. Con dinero y sin dinero. Hoy y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Ahora quiero que pienses en algo.
¿Cuántas personas conoces que no sepan cantar al menos una canción de José Alfredo Jiménez? Probablemente ninguna, porque sus canciones están en el ADN de México. Se cantan en las bodas, en los bautizos, en los funerales, en las fiestas patrias, en las borracheras, en los momentos de alegría y en los momentos de dolor. Son canciones que cruzan generaciones. Tu abuelo las cantó, tu padre las cantó, tú las cantas, y tus hijos las cantarán, y los hijos de tus hijos también, porque así funciona la verdadera inmortalidad. No está en los monumentos de piedra ni en las estatuas de bronce. Está en las voces que repiten las mismas palabras, generación tras generación, sintiendo las mismas emociones que sintió quien las escribió hace décadas. José Alfredo no tuvo una vida fácil. Perdió a su padre cuando era niño. Conoció la pobreza. Luchó durante años antes de ser reconocido. Se destruyó con el alcohol. Murió joven, enfermo, agonizante. Pero también tuvo una vida extraordinaria. Compuso canciones que millones de personas aman. Fue adorado por su país. Dejó una huella imborrable en la cultura mexicana y latinoamericana. ¿Valió la pena el precio que pagó? ¿Valió la pena la cirrosis, las infidelidades, la violencia, la muerte prematura? No lo sé. Nadie lo sabe. Solo él podría responder esa pregunta, y ya no está aquí para hacerlo. Lo que sí sé es que cada vez que alguien canta El Rey en una cantina, cada vez que alguien baila si nos dejan en una boda, cada vez que alguien llora con ella en la madrugada, José Alfredo Jiménez vuelve a vivir. Y eso es más de lo que la mayoría de nosotros podemos aspirar. Hay algo que no he contado y que merece ser mencionado. José Alfredo amaba a Colombia. Sí, el país sudamericano que tanto aprecia la música mexicana. En octubre de 1970, apenas 3 años antes de morir, José Alfredo viajó a Bogotá con Alicia Juárez para una presentación en el famoso escenario de la Media Torta. Estaba tan emocionado con la recepción del público colombiano que esa misma noche, en una servilleta del Hotel Tequendama, compuso una canción titulada simplemente Colombia. Era su manera de agradecer el amor que sentía de este país. Esa canción, aunque menos conocida que sus grandes éxitos, demuestra algo importante. José Alfredo componía desde el corazón, siempre. No importaba si era una serenata para una mujer, un himno para su pueblo, o un agradecimiento para un país que lo recibía con los brazos abiertos. Todo lo que sentía, lo convertía en música. Y hablando de su manera de componer, hay historias fascinantes que merecen ser contadas. José Alfredo no componía sentado en un escritorio con papel y lápiz, como lo haría un compositor académico. Componía en cualquier lugar, en cualquier momento, cuando la inspiración llegaba. Podía estar en medio de una borrachera y de pronto pedir silencio, porque acababa de ocurrírsele una melodía. Podía estar caminando por la calle y empezar a silbar algo que nadie había escuchado antes. Sus músicos de cabecera, los que lo acompañaban en las grabaciones, tenían que estar siempre atentos, porque José Alfredo llegaba al estudio silbando, y ellos tenían que descifrar la melodía al vuelo, transcribirla, hacer los arreglos, todo en cuestión de horas. Era un proceso caótico pero mágico. La música nacía de la nada, tomaba forma en el aire, y quedaba grabada para siempre, sin partituras previas, sin ensayos formales, solo el genio de un hombre que llevaba la música en el alma. Rubén Fuentes, el famoso director de orquesta y arreglista que trabajó con José Alfredo en muchas de sus grabaciones, contaba que el compositor llegaba tarareando una melodía, y él tenía que escribirla inmediatamente antes de que se olvidara. Era un trabajo de precisión y velocidad, porque José Alfredo no podía repetir exactamente igual 2 veces. La canción existía solo en ese momento, y había que atraparla antes de que se escapara. También hay que hablar de la relación de José Alfredo con otros compositores de su época. Con Álvaro Carrillo tuvo una famosa apuesta. José Alfredo, conocido por sus rancheras, compondría un bolero. Álvaro, conocido por sus boleros, compondría una ranchera. El resultado fueron 2 obras maestras. José Alfredo escribió Si nos dejan, uno de los boleros más hermosos de la historia. Y Álvaro Carrillo escribió Sabor a mí, que aunque técnicamente es un bolero, tiene un sentimiento que bien podría ser ranchero. Con Tomás Méndez, el autor de Cucurrucucú Paloma, compartió infinitas noches de parranda. Eran compadres en el arte de beber y componer, se admiraban mutuamente y respetaban su trabajo. Juntos, junto con Chabela Vargas,
Formaron ese trío de bohemios que se emborrachaba en el Tenampa mientras el resto del mundo dormía. Con Cuco Sánchez, otro grande de la música ranchera, mantuvo una relación de respeto profesional. Ambos competían por ser el compositor más importante de México, pero nunca hubo enemistad entre ellos. Al contrario, se admiraban y reconocían el talento del otro. La época dorada de la música ranchera tuvo a estos gigantes creando al mismo tiempo, alimentándose unos a otros, elevando el género a alturas que nadie había imaginado. Y José Alfredo, entre todos ellos, fue el que más lejos llegó, el que más canciones inmortales dejó, el que se ganó el título de rey. Pero ser el rey tiene sus costos. La fama de José Alfredo era tan grande que no podía caminar por la calle sin ser reconocido. No podía entrar a un restaurante sin que le pidieran una canción. No podía beber en paz sin que alguien se le acercara a contarle sus penas. Y él, que era un hombre generoso con su tiempo y su talento, nunca decía que no. Cantaba para quien se lo pidiera, escuchaba las historias de desconocidos, componía canciones por encargo, para amigos de amigos que querían dedicarle algo especial a alguien. Esa generosidad lo desgastaba, lo consumía, le quitaba tiempo para su familia, para su salud, para sí mismo. Pero José Alfredo no sabía vivir de otra manera. Era un hombre del pueblo, y el pueblo lo reclamaba constantemente. En las cantinas, era tratado como un dios. Los mariachis dejaban de cobrar cuando él aparecía. Los meseros le servían sin pedirle dinero. Los dueños cerraban el local para que él pudiera beber en paz. Todo el mundo quería estar cerca del rey, aunque fuera solo por una noche. Y él, borracho y generoso, repartía canciones como quien reparte monedas. Una canción para el mesero que acababa de divorciarse. Una canción para la mujer que lloraba en la esquina. Una canción para el mariachi que llevaba 20 años tocando sin que nadie lo reconociera. Así era José Alfredo. Un hombre que se vaciaba en los demás, que daba todo lo que tenía, que no guardaba nada para sí mismo. Por eso murió tan joven, por eso su hígado no aguantó, por eso su corazón, tan grande para dar amor en canciones, no supo cuidarse a sí mismo. Una última cosa antes de despedirnos. Si algún día visitas Dolores Hidalgo, Guanajuato, te invito a que vayas al Panteón Municipal. Está a unos 15 minutos del centro. No tiene pierde. Solo busca el sombrero gigante de colores. Cuando llegues a la tumba de José Alfredo, párate frente a ella. Lee los títulos de las canciones inscritas en el zarape. Mira la cruz con los 113 cristales azules. Lee la inscripción que lo define para siempre. Y entonces, si te animas, cántale una canción. No importa si no tienes buena voz. No importa si no te sabes toda la letra. No importa si se te quiebra la garganta a media canción. Cántale. Él lo merece. Porque José Alfredo Jiménez pasó su vida cantándole al pueblo, y ahora, más de 50 años después de su muerte, el pueblo sigue cantándole a él. Eso es lo que significa ser el rey. Eso es lo que significa ser inmortal. Eso es lo que significa ser José Alfredo Jiménez. Si esta historia te conmovió, si te hizo recordar alguna canción de José Alfredo, si te hizo pensar en alguien que amas o que perdiste, entonces el trabajo está hecho. Porque eso hacía José Alfredo, conectar corazones, hacer que gente que nunca se ha visto se sienta unida por una misma emoción, demostrar que la música es el lenguaje universal del alma. No importa si eres rico o pobre, no importa si eres mexicano o extranjero, no importa si eres joven o viejo, las canciones de José Alfredo te hablan a ti, a tu corazón, a tus recuerdos, a tus heridas, y por eso, él sigue siendo el rey. Hoy, mañana, siempre. Gracias por acompañarme en este viaje por la vida del más grande compositor de México. Gracias por recordar conmigo a José Alfredo Jiménez. Y gracias a él, donde quiera que esté, por las canciones que nos dejó. Canciones que nos han hecho llorar. Canciones que nos han hecho bailar. Canciones que nos han acompañado en los peores y en los mejores momentos de nuestras vidas. Gracias, José Alfredo. Gracias, Rey. Tu música sigue viva. Tu legado sigue intacto. Y tu pueblo, ese pueblo que tanto amaste, sigue cantándote. Con dinero y sin dinero. Con tristeza y con alegría. Con la vida y con la muerte. Porque así es México. Y así eres tú. El rey. El único. El eterno. José Alfredo Jiménez.